¿Pudo un hombre ver más allá de la realidad y ser un viajero dimensional con el don de ver lo que otros no? Y que al igual que Michel de Nostradamus, tener la capacidad y habilidad en todas las ramas del arte y de las ciencias de la época, haciéndolo único en su tipo y en su tiempo, destacado en la propia historia de la humanidad, como uno de sus grandes pensadores y creadores. Es el arquetipo por excelencia del Renacimiento, considerado como el genio más completo de todos los tiempos. Su obra abarca no solo el campo de las artes, sino también el de las ciencias físicas y naturales, y el de la filosofía. Fue un personaje del futuro. En él, los opuestos se integran y las paradojas se reconcilian. Fue un hombre que despertó cuando los demás estaban durmiendo. Leonardo da Vinci, el hombre del futuro. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Científico y artista, supo combinar como nadie la razón con la intuición y la seriedad más rigurosa con el espíritu lúdico. Su figura no cabe en ningún molde ni admite etiquetas, porque con la misma pasión y maestría fue pintor, escritor, cocinero, ingeniero, biólogo, creador de acertijos y juegos de palabras, escultor, inventor, artesano, humorista, botánico, filósofo, arquitecto, físico e investigador de los secretos últimos de la realidad. En él, los opuestos se integran y las paradojas se reconcilian. Leonardo da Vinci fue un hombre que despertó cuando todos los demás seguían durmiendo, como escribió Dmitri Merejkovsky. Aunque no muy conocida, existe en él una dimensión esotérica que emana de su figura e impregna toda su vida y su obra. El conocimiento que Leonardo tenía sobre lo oculto se trasluce en su pintura y sobre todo en sus abundantes escritos, plagados de pensamientos y observaciones que revelan su profundo saber sobre los enigmas de la existencia. Todo su monumental corpus de trabajo está teñido por este contacto con lo que está más allá de los niveles ordinarios de percepción. Pero recordemos que este genio no encaja en ningún molde, porque lo sobrepasa a todos. No esperemos encontrarnos con alguien que vive el esoterismo de la forma en que tradicionalmente lo han hecho otros personajes del mundo antiguo. Leonardo es el primer habitante del mundo nuevo que todavía está a punto de nacer, y todo en él es distinto. Que sabía, no hay ninguna duda. Que canalizase ese saber dentro del marco de una hermandad secreta, como algunos afirman, aún está en duda. Ante todo y sobre todo fue un espíritu libre, y los espíritus libres difícilmente se adaptan a las reglas, normas y preceptos, por lo que se rige cualquier grupo organizado, sea de carácter iniciático o no. La auténtica exploración no consiste en ver nuevos paisajes, sino en verlos con ojos nuevos. Su forma de mirar todo lo que existe estaba tan llena de frescura que todavía hoy sigue siendo vanguardista y pionera. El ojo abarca la belleza del mundo entero, dijo, y también afirmó que la gente mira sin ver, toca sin sentir. En la mirada de Leonardo, lo cotidiano está constantemente preñado por lo extraordinario, y así, en su tratado de pintura, lanza una invitación muy directa. Piensa en las calles al atardecer, diría, en los rostros de los hombres y de las mujeres cuando hace mal y buen tiempo. Observa qué gracia y qué dulzura hay detrás de sus expresiones, afirmaría. Es el mismo hombre que disecciona cadáveres de personas recién muertas o que realiza estudios sobre el vuelo de los pájaros, las corrientes aéreas y acuáticas, el fuego y todo lo que brota de la tierra. Todo le interesaba, y fundamentalmente lo que más le importaba era disfrutar con lo que hacía en el momento en que lo hacía, desentendiéndose de los resultados hasta el punto de que él mismo contribuyó a arruinar muchas de sus obras maestras con sus experimentos, como cuando empleó un temple al huevo de su invención para pintar el fresco de la Última Cena. ¿Qué clase de persona acomete un trabajo de tal envergadura, ya que el fresco tiene casi 5 metros de ancho por 9 de largo y se arriesga con una sustancia nueva sin probarla antes? Alguien a quien le interesa más experimentar que conservar, alguien que mantiene un eterno espíritu de niño. Leonardo fue también un maestro en combinar la mirada del niño con la experiencia del adulto,
Una de sus claves de su genialidad reside en su forma de percibir la realidad directamente relacionada con la activación de sus capacidades cerebrales. Ya se ha convertido en un tópico la afirmación de que los seres humanos solo utilizan menos de un 10% de su poder mental. Leonardo es un ejemplo de lo que puede conseguir una persona cuando se activa en ella parte de ese potencial dormido. Un hombre que nació en abril de 1452 continúa siendo hoy punto de referencia obligado. Su relación con el tiempo y el espacio es tan atípica como el mismo, pero aún así no deja de asombrarnos el que su especial mirada le hiciera anticiparse a algunos de los postulados de la ciencia de vanguardia. Por ejemplo, la biogenética sabe que el ADN de una persona está contenida en una sola célula, y la física cuántica afirma que toda la información del universo está bien impresa en un solo átomo. Este es el verdadero milagro, que todas las formas, todas las imágenes de cada parte del universo están contenidas en un solo punto, escribió Leonardo. ¿Alguien duda del paralelismo que existe entre esa afirmación y el enunciado del sistema holográfico que hizo el físico David Bohm? Su habilidad para integrar el pensamiento racional, que separa para comprender, con el pensamiento analógico, que une y relaciona cosas aparentemente diferentes, fue tan magistral que excede con mucho el marco histórico y cultural en el que vivió. Su luz interna se proyecta hasta nuestros días, iluminando el camino de aquellos que comienzan a desarrollar sus potencialidades latentes. De hecho, es ahora cuando comienzan a revelarse las facetas ocultas de Leonardo, quizá porque hasta ahora el mundo no estaba preparado para comprenderlas. Da Vinci no es solo el arquetipo del hombre integral del Renacimiento, sino que también es el prototipo del ser humano integral que exigen los nuevos tiempos. Curiosidad, experimentación y la negativa a aceptar verdades absolutas e inamovibles son algunas de las constantes que aparecen en la mirada de Leonardo sobre la realidad. Nadie como él para demostrar que todo es posible, todo es relativo y todo cambia. Leonardo fue precursor de Bacon y de Galileo. Antes de Copérnico escribió que «Il sole no si muove». Anticipó la teoría de la gravedad 200 años antes de que se formulara y descubrió también lo que Newton llamaría más tarde el espectro solar. Pero en este caso, como en tantos otros, Leonardo no especula ni se pierde en divagaciones teóricas. Simplemente aplica lo que descubre. Y así plasman los reflejos de una gota de agua los efectos de la descomposición de la luz por refracción en un prisma. No es de extrañar que la contemplación de sus obras subyugue e inspire de un modo tan intenso. El pensamiento de Da Vinci revela también que su conciencia dio un salto cuántico. La pintura es una cosa mentale, anotó. Esta cita resuena en la misma frecuencia que la afirmación de Eddington acerca de que la materia del universo es materia mental. Ciertamente, como explica la nueva física, el universo comienza a parecerse más a un gran pensamiento que a otra cosa. Si hoy en día todavía perdura la visión mecanicista que ve al cosmos como una maquinaria de reloj y a Dios como el gran relojero que ajusta las piezas, ¿cómo debió de ser la mente de Leonardo para saltar limpiamente por encima de todos los condicionamientos y creencias de una época lastrada por el oscurantismo de la mentalidad medieval, en la que se creía firmemente que el sol giraba en torno a la Tierra? Para Leonardo da Vinci los límites de la realidad los pone uno mismo. Las fronteras no están fuera, sino dentro de la propia mente, y por eso afirma que todos nuestros conocimientos tienen su origen en nuestras percepciones. Da Vinci trabajó activamente sobre su propia persona. Su primer campo de experimentación fue él mismo, su cuerpo y su mente, y en sus manuscritos nos dejó informes más que suficientes para saber cómo lo hacía. Veamos algunas de las técnicas personales que empleaba. Equilibrio de los dos hemisferios cerebrales. El contenido inmaterial de la conciencia está ligado con los procesos bioquímicos del cerebro. Nuestro mundo está organizado de manera que el hemisferio izquierdo, lineal, ordenado, analítico, objetivo lógico, tiene más actividad que el derecho, espacial, aleatorio, intuitivo, sensual y creativo. Una de las formas en que ambos tipos de ondas cerebrales pueden armonizarse es utilizando las dos manos y practicando la acción opuesta a la que está acostumbrado. Es bien sabido que Leonardo utilizaba la escritura especular, que solo puede leerse con la ayuda de un espejo.
Siempre se ha dicho que lo hacía para ocultar el contenido de sus notas, una explicación tanto más absurda, cuanto que se sabe que Da Vinci preparaba sus cuadernos para que fueran publicados, y además, muchos de ellos están escritos dirigiéndose de forma personalizada al lector. Resulta mucho más coherente con la personalidad de Leonardo pensar que su escritura especular era una de sus técnicas personales. Visualización y trabajo con imágenes interiores. Leonardo afirma mirar con su memoria y recomienda practicarlo cuando se está tendido en la cama. Volver con la imaginación a lo que me interesa es un notable ejercicio, dice. Detallista y minucioso en sus descripciones, matiza que para él hay dos formas de trabajar con la imaginación conscientemente dirigida: recrear internamente las cosas que ya han pasado o imaginar las cosas que pasarán, decía. Experimentar con los sentidos. Acerca de la vista, dice, mira la luz de la vela y contempla su belleza, cierra los ojos y mírala de nuevo. Lo que ves ahora no existía antes, y lo que existía ya no está ahora. Y en cuanto al tacto, he aquí el experimento que sugiere. Si cruzas el dedo índice por debajo del dedo medio, de modo que puedas tocar a la vez con ambas yemas, entonces todos los objetos redondos que toques parecerán dobles. A Leonardo no le interesaba la gloria, ni las riquezas, ni el reconocimiento de sus contemporáneos. 2 años antes de morir, se instaló en el castillo de Clux, cerca de Amboise, en el valle del Loira. Ocupó su tiempo en poner en orden sus manuscritos, en dibujar visiones cósmicas y en recrear amorosamente pincelada a pincelada su cuadro más amado, el retrato de la dama misteriosa que conocemos hoy como la Gioconda, junto con la inquietante figura de San Juan. Fueron los 2 únicos cuadros que conservó a su lado hasta el último momento. En su testamento dejó una pequeña viña, un vestido, algunos ducados para sus sirvientes y sus manuscritos, que legó a su fiel Menzi. Vivió como un infiltrado en la sociedad de su época, pero su cordura y su sentido común le ayudaron a sobrevivir sin crearse demasiados problemas. Tenía que ganarse la vida y fue cuidadoso con sus protectores. Hasta cierto punto, la iglesia fue su primer cliente, pero no resistió la tentación de cuajar sus pinturas religiosas de simbolismos heréticos. Murió en soledad y trabajando. Para muchos, su legado es el patrimonio artístico de valor incalculable que dejaba para la humanidad. Para algunos pocos, su verdadero legado va más allá. Lo más importante de su herencia puede que haya estado protegido por un sistema de apertura retardada, que ahora mismo está a punto de activarse y desvelarnos su contenido. Justo en estos momentos de cambio global y de profunda transformación, es cuando se hace necesario ampliar las fronteras mentales para internarnos en otras dimensiones de la realidad, algo en que Leonardo da Vinci, sin duda, también fue un maestro. Leonardo da Vinci es sin duda una de las figuras más fascinantes que han existido en la historia. El genio florentino dejó para la posteridad cuadros que aún siguen llamando la atención de los hombres modernos. Muchos son los cuadros de Leonardo que con el paso del tiempo se han popularizado, pero lo que no muchos saben son los grandes misterios que estos ocultan. Los misterios que envuelven sus cuadros aún no se han desentrañado del todo. Leonardo da Vinci es una de las mentes más prestigiosas que han existido en la historia, una persona que no paró de innovar e investigar, aportando grandes y relevantes datos y obras a diferentes campos como la ciencia o el arte. En este último, Leonardo ha sido uno de los más destacados con obras tan populares como la Mona Lisa o Gioconda, la cual es uno de los retratos más famosos que existen en la actualidad. Sin embargo, pese a que varios de sus cuadros se han convertido en lo que son al día de hoy, por lo que muestran a simple vista, estos guardan misterios que poco a poco se han ido destapando gracias a diferentes herramientas como la tecnología. Por ejemplo, la obra de Salvator Mundi alberga uno de los quebraderos de cabeza más conocidos hasta la fecha. Si se observa lo que contiene la figura humana en su mano derecha, esta sostiene un orbe de cristal. Según múltiples expertos, la esfera que sujeta actúa como si fuera una lente convexa, es decir, lo que se ve tras ella sería una imagen aumentada e invertida, pero en este caso no sucede.
Gracias al equipo de investigadores de la Universidad de California en Estados Unidos y su software de modelado y animación 3D, se pudo conocer que la esfera poseía un diámetro de 7 centímetros con una distancia de 25 centímetros del cuerpo. La conclusión a la que llegaron en este estudio es que la esfera de cristal estaba hueca y por ese motivo no se distorsiona lo que hay detrás. ¿Y los 3 puntos que figuran en ella? ¿Qué representarían? Otro de los misterios. Pero es otro cuadro el que recientemente ha sorprendido. El cuadro de una de las obras de Da Vinci que más ha dado que hablar por su contenido no visible es el de la Virgen de las Rocas, junto con una alabanza a María. Lo que nos encontramos es con una obra con un fuerte significado religioso, como sucede con otras obras de Da Vinci, como la mencionada Mona Lisa. Existen varias versiones con el mismo nombre y la misma temática de este cuadro, además de distintos bocetos. Las dos famosas se encuentran en el Museo del Louvre y en la National Gallery de Londres. La pintura muestra a la Virgen junto al niño, Juan Bautista y un ángel. Una obra con un significado fuertemente religioso y de alabanza a María, que sin embargo no está exento de polémica. Gracias a una técnica llamada macrofluorescencia de rayos X, se ha descubierto en la pintura el boceto de un niño Jesús con alas, borrado en el pasado. Hace unos años, un equipo de expertos italianos en arte lograron descomponer la obra para analizarla hasta el último detalle. Descubrieron así que se puede apreciar un perro con una correa entre las hojas y las rocas de la parte superior del cuadro, lo que presuntamente representaría para Leonardo la desobediencia y la acusación de la corrupción del papado de la época. Pero también podría significar otra cosa. Eso no acaba ahí. No es la primera señal de que la Virgen de las Rocas esconde dibujos más antiguos de lo que podría haber sido una obra diferente. En agosto de 2019 se reveló otro boceto de una Virgen María diferente, que se encontraba más arriba en el marco, según informó Live Science. Fue como buscar una aguja en un pajar. La sensación de descubrir las alas y la cabeza fue indescriptible, explicó en un comunicado Pierluigi Dragotti, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica del Imperial College de Londres. La técnica funciona utilizando elementos químicos individuales en la pintura, lo que hace que brillen levemente en formas que un escáner sensible puede captar. Se ha utilizado durante más de una década y el Jesús recientemente descubierto fue encontrado gracias a un nuevo algoritmo para interpretar los datos, también desarrollado por Dragotti. El elemento clave que ha sido útil para revelar los bocetos fue el zinc. El boceto original de Da Vinci debe haber usado una sustancia que la contenía. No está claro por qué el pintor cubrió su bosquejo original, pero la Virgen de las Rocas sirvió de inspiración para otro de los cuadros más enigmáticos de la historia del arte, Los Tres Niños Santos, de Bernardino de Conti. En su obra utilizó la figura de los niños de Leonardo, pero reemplazó a la Virgen por un tercer niño. Las hipótesis aseguran que ese tercer niño podría ser en realidad el apóstol Tomás, puesto que Tomás significa gemelo en arameo. En la Biblia aparece denominado como el mellizo, y algunas teorías apuntaban a que quizá podría ser el hermano de Jesucristo. Según esas mismas teorías, el niño del centro de la pintura sería San Juan, el de mayor edad, el de la derecha sería Jesús, y el de la izquierda el gemelo Tomás. Otro de los cuadros más famosos de la colección de Leonardo da Vinci es La Última Cena, por ejemplo. Está plagado de pequeños mensajes que el pintor quiso dejar sin resolver para aquellos con suficiente ojo como para encontrarlos. De esta obra, una de las primeras cosas que se rumoreó era la presencia de María Magdalena y la presencia del propio Leonardo en la pintura, en una de sus esquinas. Pero lo que nadie pensaba es que existe una partitura secreta oculta en la pintura de La Última Cena. El autor de este sorprendente hallazgo fue Giovanni Maria Pala, un músico italiano al que se le ocurrió la genial idea de crear una partitura por medio del posicionamiento de las hogazas de pan y manos de todos los apóstoles en la obra de Da Vinci. Al principio esta carecía de sentido hasta que se invirtió el orden de la partitura y la leyó de derecha a izquierda en lugar del revés. Desde ese momento, la partitura sonaba de tal manera que se podía considerar música, aunque la duda ahora es saber si Leonardo lo hizo con una intención desconocida, cosa muy improbable, o simplemente, como dicen algunos, es pura coincidencia.
La Gioconda, por su parte, sigue suscitando un enorme interés por su extraña sonrisa. Durante mucho tiempo se dudó de la identidad de la modelo, y diversas hipótesis sobre ella y su supuesto embarazo llaman la atención de los especialistas. Leonardo da Vinci fue un cartógrafo de la otra realidad. ¿De qué modo recibió esta información que él supo integrar con maestría inigualable? Todavía se conservan vestigios de la leyenda que siglos atrás circuló por el escenario mágico de los castillos situados en las riberas del Loira, donde murió el maestro. El relato habla de una misteriosa mujer que no era de este mundo, a la que Leonardo amó profundamente. Ella fue quien le franqueó la entrada a otras dimensiones. Leonardo la pintó y ocultó su identidad. La clave del enigma de Da Vinci está contenido en este retrato. ¿Se trata de su alter ego, de su alma gemela, o es su mitad opuesta y complementaria? De ella nada se sabe, solo que sus rasgos también están presentes en otros rostros como el de Juan o el de la Virgen de las Rocas. La leyenda menciona también la existencia de un manuscrito celosamente guardado durante siglos, que será descubierto cuando los tiempos así lo requieran, dijo. Supuestamente, en este texto, Leonardo describe con su acostumbrada precisión el modo en que fue y volvió de otros mundos y lo que vio en ellos. Incluso se dice que tiene un título que habla de espejos, juegos y laberintos, pero a fin de cuentas, las leyendas son cuentos que nadie toma en serio, aunque algunos piensan que bajo su inocente apariencia se encarga de conservar lo que la historia destruye, confunde o manipula. De eso ya sabemos. Y en el caso de seres como Leonardo da Vinci, a veces ocurre que solo lo imposible resulta ser cierto. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que ustedes siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.